Gracias de nuevo, señor presidente. Y seguimos hablando de disminución de ratios, en este caso de disminución de ratios en la orientación educativa. Tres textos legales, la LOE, la LOMCE y la actual LOMLOE, se refieren a la importancia de la orientación educativa, a lo transversal de la orientación educativa, y reconocen que la orientación educativa consiste en la espina dorsal de la educación, porque de ahí emanan muchas de las funciones y muchas de las labores que se hacen para mejorar la educación en general. La mejor medicina para las sociedades es tener una muy buena educación, y necesitamos tener una muy buena educación a base de mejorar la posibilidad de que los alumnos y las alumnas acudan a los recursos que les corresponden por ley y que les corresponden dentro de esa responsabilidad que tenemos algunos grupos parlamentarios o algunos partidos políticos de ir mejorando cada vez más. La LOMLOE dice, literalmente, en su texto, se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Esto son palabras literales del texto de la LOMLOE, donde se habla literalmente de educación y de atención individualizada, no solamente desde las aulas, sino también desde los servicios de orientación, porque además son estos servicios los que pueden tener mayor posibilidades de esa educación individualizada. Si alguien piensa que las labores que voy a relatar a continuación se pueden hacer con las ratios que tenemos actualmente en Asturias, es que francamente vivimos en un mundo absoluto y totalmente paralelo. El decreto que tenemos en Asturias, el decreto de orientación, el decreto 147/2014 del 23 de diciembre, dice literalmente en las funciones de la orientación educativa y profesional las siguientes. Son funciones de la orientación educativa y profesional: favorecer el desarrollo integral de los alumnos y las alumnas desde que entran a formar parte de la comunidad escolar, promoviendo y participando en todos los proyectos, planes y programas necesarios para lograr este fin. Prevenir, detectar y dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado a través del trabajo en equipo del profesorado, en coordinación con los servicios especializados de orientación, con las familias, los agentes comunitarios y la administración educativa. Posibilitar el seguimiento del proceso educativo de los alumnos y alumnas mediante la coordinación de los órganos competentes. Impulsar la acción tutorial en la acogida, seguimiento y acompañamiento del alumnado en los centros educativos. Realizar las actuaciones necesarias para escolarizar al alumnado respondiendo a las necesidades de cada alumno y alumna. Integrar en las acciones educativas valores que fomenten relaciones interpersonales satisfactorias, la igualdad de hombres y mujeres, la no violencia, la cooperación y la solidaridad y el respeto por el entorno físico y medioambiental. Favorecer la participación de las familias y los agentes comunitarios en el proceso educativo del alumnado. Fomentar un clima adecuado que propicie la convivencia, el aprendizaje y la creatividad. Promover y apoyar las acciones y proyectos de los centros para la innovación y experimentación educativa y cualquier otra que sea encomendada por la consejería competente en materia educativa. Ahí es nada. ¿Cuál es la ratio que tenemos en Asturias? En Asturias tenemos una ratio de 700 alumnos y alumnas por orientador u orientadora. Es absolutamente inasumible, inabarcable. Después de haber relatado todas estas funciones, que esto al final, y pongo ejemplos muy rápidamente, muy básicos, pero hay muchísimos más ejemplos. Podríamos hablar de la importancia del equipo de orientación en el plan de convivencia, pero también en los decretos que se tienen que, los dictámenes, que se tienen que establecer desde los equipos de orientación, y en las adaptaciones curriculares, los informes que hay que hacer para las adaptaciones curriculares de esa inclusión que la ley CELA, la ley conocida como CELA, refiere constantemente en su texto inicial. Por tanto, aquí lo que les planteamos es hacer un ejercicio de racionalidad, un ejercicio fundamental para mejorar la situación de la educación asturiana y reconocer las recomendaciones que una entidad como la UNESCO hace a todos los países, que se tengan 250 alumnos o alumnas por orientador u orientadora. Por tanto, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando anteriormente de la propuesta de foro, teniendo en cuenta que debemos de hacer un esfuerzo, que este es el momento de hacer un esfuerzo, y más en una situación en la que, como ya dije anteriormente, la pandemia ha traído muchos y grandes conflictos al alumnado y también al profesorado, toca recompensar de alguna manera esas carencias que se han visto, que estamos viviendo en este momento, porque el curso aún no ha finalizado, pero que las familias, el profesorado, los profesionales de la orientación, los profesionales educativos y el resto de la comunidad educativa han vivido y han sufrido en carne propia. Toca ahora que los grupos parlamentarios, que los grupos políticos, que ideológicamente sí creemos
que la educación tiene que ser un pilar fundamental de nuestra sociedad, que tiene que curar las heridas de una sociedad que en este caso está muy tocada por lo que nos ha tocado sufrir. Nos toca demostrar que estamos a la altura de la ciudadanía, que estamos a la altura de la profesión y que somos capaces de tomar decisiones resolutivas que vayan a mejorar esta cuestión. Por tanto, el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias les pide a todos ustedes y a todas ustedes que voten a favor de una propuesta que emana del derecho del alumnado a tener y satisfacer sus necesidades, pero también de los profesionales de la orientación educativa, que en muchas ocasiones se ven absolutamente superados, se ven absolutamente incapaces de dar la respuesta que nuestros niños y nuestras niñas necesitan. Nada más. Gracias.